18 de abril, en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento, volvemos a tener con nosotros a un hombre inteligente, a un hombre estudioso, a un hombre es abogado constitucionalista que cuenta con estudios en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España, en Holanda, entre otros países. Y por supuesto es profesor de grado en la Universidad de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Pero además un querido amigo, un hombre por el que yo siento un conocimiento profundo de cómo se ha dedicado a esto, cómo le ha dedicado su tiempo con 57 años a estudiar, a analizar, y hemos coincidido en la vez anterior cuando hablamos de los DNU que trató en Senador. Hoy estamos hablando de lo que se discute, de lo que se modifica, que salga, que no salga, que nuevo presidente, que cambios, que discrepancias, como muchas de las cosas que están ocurriendo en este gobierno que tiene más errores que aciertos. Lo digo categóricamente, sustancialmente, totalmente convencido de que a cada rato modifica su postura. Bueno, esta es la consecuencia. ¿Cómo estás viendo los DNU? ¿Cómo crees que va a haber? ¿Qué parece? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Donde el presidente cambia a cada 10 minutos de postura. Y además de eso, creo que en su momento sostiene algo diametralmente opuesto a lo que sostiene a los 15 minutos después. Creo que falta coherencia, que falta conocimiento, que nos referimos a cuestiones que hacen solamente a dos o tres teorías económicas, pero que no sabemos mucho de lo que es conformar la justicia, quiénes son los postulados, por qué razones, que podemos ponernos de acuerdo con alguien a quien criticamos mucho antes, o en desacuerdo con otros con los que antes coincidíamos. Y yo te dejaría a vos, con tu conocimiento del tema y tu experiencia en este aspecto, que nos des un enfoque, una opinión de cómo crees que van a ser las cosas de hoy 18 hasta que se definan estas cuestiones que son sustanciales. Bueno, muchas gracias por la entrevista, José Antonio. Vamos a empezar por el principio. El 20 de diciembre el presidente dicta un decreto de necesidad y urgencia de 350 artículos. Que un DNU tenga 350 artículos es más o menos como que una jirafa tenga trompa de elefante, ¿no es cierto? Es un disparate. Vamos a ver entonces cuáles son las violaciones
que este DNU tiene respecto de la Constitución. La Constitución prohíbe los DNU. Vamos a empezar por la prohibición, que es la regla. La Constitución dice, de ninguna manera un presidente puede dictar normas legislativas. Si lo hace, van a ser nulas de nulidad absoluta e insanable. La nulidad en la Constitución es muy excepcional. Solamente está prevista para los golpes de Estado y para la entrega u otorgamiento de facultades extraordinarias o suma del poder público a un presidente, como le habían hecho a Juan Manuel de Rosas en el siglo XIX. Solamente para el golpe de Estado, para las facultades extraordinarias y para los DNU está prevista la sanción de nulidad en la Constitución. Fíjense ustedes la gravedad con la que el constituyente trató a los DNU. Hay una muy pequeña excepción a esa regla, que se puede dictar un DNU cuando hay un incendio. Vamos a decirlo en lenguaje sencillo para los oyentes. Cuando hay un incendio, cuando hay algo terriblemente grave, súbito, que surgió de improviso y que hay que sofocar, recién ahí el presidente puede dictar alguna norma de contenido legislativo, es decir, un decreto de necesidad y urgencia. Pero, para que ese decreto sea válido, se tienen que cumplir por lo menos 6 requisitos. Voy a tratar de resumirlos. Primero, que haya una situación de emergencia. Pero no cualquier emergencia, no la inflación solamente, no la desocupación solamente. Según la Corte Suprema, la emergencia que habilita a dictar un decreto de necesidad y urgencia es una emergencia terminal que ponga en peligro la vida de la nación. Solamente esas emergencias habilitan el dictado de un DNU. Esto no está cumplido. Segundo requisito, que el Congreso esté imposibilitado de reunirse. Es decir, que no se pueda seguir el trámite normal y ordinario para la sanción de una ley. Este requisito tampoco estaba cumplido. El Congreso fue convocado por el propio presidente a sesiones extraordinarias 5 días después de sancionado el DNU. O sea que perfectamente podría haber convocado al Congreso y haberle presentado un proyecto de ley similar al DNU. Y el Congreso lo hubiera tratado. Es decir, este segundo requisito tampoco se cumple. Vamos al tercero. Vamos al tercero. Tiene que haber una situación de urgencia, es decir, la medida que hay que adoptar debe ser una medida urgente, instantánea. Esto tampoco está cumplido, porque si uno mira los motivos que da el presidente para dictar el DNU, son todos de larga data. La desocupación, la inflación, el déficit fiscal, la pobreza, el déficit de la balanza comercial, la crisis económica. Los argentinos sufrimos todo eso lamentablemente hace décadas. No había ninguna urgencia de adoptar esta medida. Es decir, tampoco está cumplido este tercer requisito. Vamos al cuarto. Las medidas que se adoptan en el marco de un DNU tienen que ser imprescindibles para solucionar la situación que lo motivó. La Corte ha dicho en varios casos que son inconstitucionales los DNU de conveniencia, es decir, aquellos que el presidente considera convenientes dictar en una determinada situación. No, solo se permiten medidas imprescindibles para sofocar un tema puntual. Por eso yo al principio le decía, un DNU de 350 artículos es una aberración, porque el DNU solo se puede dictar para solucionar un problema concreto, una situación concreta, y no para modificar 87 leyes como modifica este DNU. Este DNU excedió por muchísimo el marco de lo que es imprescindible. Incluye normas que no tienen nada que ver con la crisis económica que se vivía en diciembre. Quinto requisito, las medidas que se adoptan en el DNU
tienen que ser medidas transitorias. La Corte Suprema ha dicho en el caso Guida, y lo ratificó en el caso Tobar, que el DNU solo puede adoptar medidas transitorias que duren lo que dura la crisis, que duren lo que dura la emergencia. Este requisito tampoco está cumplido, porque si uno mira, reforma la ley de contrato de trabajo, reforma el Código Civil y Comercial, reforma el Código Aduanero, deroga la ley de góndolas, deroga la ley de abastecimiento. Es decir, se largaron a adoptar toda una serie de medidas que estaban muy lejos de lo transitorio que debe ser un DNU. Y por último, mi querido Pocho, sexto requisito, las medidas que se adoptan en un DNU deben ser razonables. Razonable significa que tienen Muy, que... muy buena esa terminología, esa palabra. Además, con una postura muy didáctica, muy clara estás expresando todas estas cuestiones que las entiende todo el mundo, lo cual me alegra mucho. Bueno, muchas gracias. Entonces, ninguno de los 6 requisitos que exige la propia Constitución y la jurisprudencia de la Corte, ninguno está cumplido en el DNU. Pero además hubo otras trampas que hicieron. Por ejemplo, no le pusieron fecha. Lo lógico, si el DNU es tan urgente, es que le pongan una fecha de entrada en vigor y que diga, este DNU entra en vigor hoy mismo. No, ¿qué hicieron? No dijeron nada de la entrada en vigor, con lo cual se aplica la regla general del Código Civil y Comercial que dice que las normas entran en vigor 8 días después. ¿Para qué hicieron eso? Es una vivada, una típica vivada argentina. Para que el DNU entre en vigor el día antes de la feria judicial, es decir, entró en vigor el 29 de diciembre, y que los abogados no hagan a tiempo, no hagamos a tiempo, hacer planteos judiciales contra el DNU. Esa fue la primera trampa que hicieron. La segunda trampa fue no incluir al DNU en los temas a tratar cuando convocaron a sesiones extraordinarias. Es decir, el presidente dicta un DNU, inmediatamente tiene que convocar a sesiones extraordinarias, si es que no está reunido, del Congreso, para que lo trate. Bueno, no lo incluyó. Después tuvieron que sacar porque se armó un escándalo, después tuvieron que sacar un decreto modificatorio donde lo incluyeron. La tercera trampa fue, en la ley ómnibus que mandaron al Congreso, que tenía 660 artículos, había una norma por ahí perdida, escondida, abajo, chiquitita, que decía que ratificaban el DNU. Esto es otra aberración, porque el DNU no se ratifica por ley. El DNU tiene un mecanismo de control parlamentario totalmente distinto al de la sanción de una ley. Tiene que intervenir la Comisión Bicameral Permanente, hacer un Claro, dictamen, y las cámaras tienen que rechazarlo por sí o por no. Pero no es a través de una ley, sino a través de resoluciones de las cámaras. Esa es la efectivamente. tercera, esa es la tercera trampa. Vamos a la cuarta trampa. El Senado recién designó a los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente que debía estudiar este DNU a fines de enero. Es decir, durante todo diciembre y todo enero hicieron la plancha. ¿Para qué? Para demorar lo más posible el tratamiento del DNU. Y el Senado no decía quiénes eran los senadores que tenían que integrar la bicameral. Cuando digo el Senado, digo la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, la señora Villarroel. Vamos a la Pero quinta trampa. te interrumpo ahí, Luchito. ¿Cómo no? Digo, Pablo, vos ya mencionaste más de 10 trampas. Y esto era lo que venían a eliminar las trampas. Supuestamente eran muy republicanos, ¿no? Estos muchachos, sí. Parecía que venían a eliminar para siempre las trampas de la casta, la trampa de aquellos que dicen una cosa y hacen otra,
Fíjate que todo lo que dijeron a la segunda vuelta no lo están cumpliendo, no lo están cumpliendo. Y vos viste que la inflación, que las prepagas, que todos estos problemas que se plantearon también ahora son contradicciones tremendas, donde existen problemas entre ellos, ¿no? Pero avanzar que queda muy en claro y muy clara tu postura, señalando estas cuestiones que indudablemente no favorecen a que Mm. las cosas anden bien. Y después ¿Cómo no? las otras acusaciones a presidentes de otros países, los ataques terribles, las contradicciones que se dan de un momento para el otro entre ellos mismos, ¿no? Mm. Bueno, la siguiente trapisonda que hicieron en la Cámara de Diputados tampoco nombraban a los diputados que tienen que integrar la bicameral. Recién lo hicieron a fines de febrero. Otra trampa es. En el Senado hubo una presentación hecha por 40 senadores pidiéndole a la presidenta del Senado, repito, vicepresidenta de la Nación, señora Villarruel, que haga tratar el DNU, que lo incluya en el orden del día. Finalmente no pudo resistir a la presión, lo tuvo que someter al tratamiento de los senadores y los senadores obviamente se lo rechazaron por amplia mayoría, lo cual Ahora, generó una interna entre el presidente y la vicepresidenta, porque el presidente se le enojó. Y ahora así el tema está en diputados y el señor Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, no hace tratar el DNU, lo tiene escondido. Le cuento una anécdota, Pocho. El lunes pasado, la Cámara de Diputados convocó a 10 constitucionalistas, dentro de los cuales tuve el honor de que me convoquen a mí, para que todos opinemos del DNU. La opinión fue unánime. Los 10 estábamos absolutamente en contra del DNU. Y le cuento algo, por ejemplo, en Diputados TV estaban pasando una reunión de comisión de 2 meses atrás que estaban tratando algo así como la naturaleza jurídica de la banana, es decir, un tema sin ninguna relevancia. Pero esta charla no la pasaron. Y en el canal de YouTube, cuando vieron que ya el primero y el segundo de los constitucionalistas que hablamos estaban hablando en contra, cortaron la transmisión. Esto es una afectación muy peligrosa a la libertad de muy, expresión, muy peligrosa, y muy, a silenciar las voces discrepantes. Es decir, acá hay que construir consensos a través de los disensos, a partir de los disensos. Esta gente quiere silenciar las voces disidentes. Y es una pena, porque esto lesiona la democracia, que tanto nos costó recuperar hace 40 años, don Pocho, y usted fue uno de los artífices de esa recuperación también, ¿no es cierto? Estamos pasando un mal momento desde el punto de vista constitucional. Hay muchas violaciones, hay muchas trampas. Espero, por el bien de la República, que este señor Menem, que preside la Cámara de Diputados, que hasta ahora se ocupó de nombrar amigos en cargos relevantes, someta al tratamiento de la Cámara este DNU y que los diputados lo rechacen porque no resiste el menor análisis. fíjate, Juli, querido, lo que vos decías, nos quedan 5 minutos y creo que has sido muy claro en tu exposición y, como te dije, una coherencia muy magna. Yo digo, hablamos que baja la inflación, que sube la inflación, pero hay un motivo sustancial que es lo que ocurre, que cada vez a la gente, en lugar de la casta política, la que está sufriendo es la gente, y no tiene capacidad la gente para la adquisición de las funciones indispensables para subsistir. Tenemos el tema de los jubilados, tenemos una serie de cuestiones. Lógicamente que si se adopta actitudes de esa naturaleza,
de esa índole, evidentemente que va a ir bajando. Y estamos en el 11 recién. Así que imagínate vos, han transcurrido cuánto tiempo, 100 y pico de días. Bien. Yo digo que si seguimos con este planteo, estamos preocupados por esto, con 7,5 millones de jubilados, con los medicamentos. Yo no te había planteado el tema de las prepagas en una forma durísima, que quien tenía 410, por ejemplo, pagaba 480 y de la noche a la mañana llegaron a 571. Hasta ya entró en contradicción con lo que dijo el ministro de Economía. Esta es la verdad. Nos quedan 3 minutos que te los dejo a vos para que te expreses en todo lo que crees conveniente. A ver, Decime. además a mí lo que me preocupa, Pocho, de la actualidad institucional, yo no hablo de política, yo hablo de institucionalidad, es que nos estamos acercando, sin que nadie nos llame, a una guerra. Lamentablemente, cuando algún presidente argentino en la década del 90 se inmiscuyó en el conflicto de Medio Oriente, tuvimos el atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel. Así Argentina tiene una tradición neutral, neutralista, así se mantuvo durante la Primera Guerra Mundial, así se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial, salvo los últimos 3 días antes de la caída del eje que le declaramos la guerra, pero tradicionalmente la Argentina tuvo una postura de neutralidad y de pacifismo en nuestras relaciones exteriores. El derecho a la paz es un derecho humano que está contemplado en varias constituciones y que está contemplado en tratados internacionales de derechos humanos. Si bien en la Argentina, lamentablemente, no hay una norma expresa que lo consagre, entiendo yo que es un derecho implícito que, de acuerdo al artículo 33 de nuestra Constitución, debe ser garantizado. Lamentablemente, el presidente, y lo ratificó la ministra de Defensa, la señora Bullrich, hace 1 o 2 días, nos está llevando a tomar partido por una de las partes en ese conflicto. Nos está llevando a tomar partido por Israel. No importa si es por Israel o por Palestina o por Irán. Lo importante es que Argentina no debería meterse en ningún conflicto internacional, debería mantener la neutralidad y debería abogar por la paz. A mí, al día de hoy, le digo la verdad, Pocho, con todo lo que me duele esto del DNU, me preocupa más el problema de la paz. Le mando un fuerte abrazo y gracias por la entrevista. Tengo que entrar a otra reunión. Yo te agradezco mucho tu presencia y seguiremos hablando porque, por varias razones, por todo lo que has estudiado, por tu capacidad de expresar tu pensamiento, por la claridad con que expresas todo lo que decís y porque es una enorme claridad para expresar todo aquello que nos haría falta a los argentinos para andar mejor. Te mando un abrazo grande. Saludos para todos, gracias. Un Adiós. gusto. Un gusto, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Gracias a mi amigo Pablo Luis Manili, un hombre con profunda coherencia, estudioso en varios lugares del mundo, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, y debo decir que es sumamente claro en su manifestación, y específicamente en el tema jurídico institucional. Hay otras cuestiones ahora a las que tenemos que darle una enorme significación. Y trataremos que en el próximo programa invitar a gente experta, a gente que conoce, gente que sabe todo este problema que es de profunda trascendencia y muy doloroso en el mundo. Ucrania, Rusia y todo lo demás que estamos tratando. Creo que el próximo programa trataremos de dedicarlo a esto porque hace a la vida, porque hace a la confrontación, porque hace, en lugar de buscar entendimiento, trae como consecuencia profundas cuestiones que producen un enfrentamiento enorme y tenemos que tratar de buscar la conciliación y el diálogo y no la confrontación y el enfrentamiento permanente. Ese es el propósito. Trataremos de lograr que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.